pero soy tan inocente que no acierto a comprender para qué es la vaselina, ni en qué sitio la pondré. Si usted... I thought love was only true in fairy tales. For someone La Plaza de España de Zaragoza ha vivido muchos cambios a lo largo de su historia. love was Sus baños subterráneos, sus letreros luminosos o sus enlaces de tranvías fueron símbolo distintivo de la ciudad. disappointment haunted. Ya desde finales del siglo XIX, ha sido punto de encuentro para zaragozanos y visitantes. Desde mediados del siglo XIX, la Plaza de la Constitución, actual Plaza de España, se convirtió en el punto neurálgico de la ciudad. Entonces, en este entorno, por la calle de los Mártires, por donde antaño estuviera la antigua puerta Cinegia, se fue constituyendo lo que luego se ha venido denominando el Tubo de Zaragoza, un intrincado recoveco de confluencia de calles de la antigua Zaragoza, sin aparentemente ningún orden ni composición, en la que se concentró un número muy importante de cafés, bares, restaurantes, hostales, en fin, la Zaragoza, digamos, de la restauración y del pasatiempo y del ocio. And I have to speculate that God himself did make us into corresponding shapes like puzzle pieces from the clay. And true, that may seem like a stretch. El olor del tubo, lo abigarrado del tubo, pues que iba la gente a comer calamares, a comer chichorros, a comer cualquier cosa. A mí me impresionaba mucho, porque soy delicado, pues que había muchos sitios con la cabeza del tocino ahí cortada en primer plano, el pez con los ojos así, bueno, daba un poco de repelús. Otro recuerdo que tengo de chaval yo es el de los escaparates frigoríficos. Los escaparates frigoríficos de estos restaurantes de lujo para unos niños de una Zaragoza que no teníamos entonces acuario, ni zoológico, ni nada que se le pareciera. Y veías aquellos escaparates con unos centollos, con unas langostas enormes que parecían salidas de una novela de Julio Verne. Esos escaparates, ese olor de todos los bares, ese bullicio. En cuanto a mis recuerdos personales del tubo, bueno, pues el primero de ellos es los bocadillos de calamares, porque de pequeña yo recuerdo que en los días de fiesta bajábamos al centro, al tubo, a comer un bocadillo de calamares. We clawed, we chained our hearts in vain, we jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell, a love no one could deny. Don't you ever say I just walked away, I will always want you. I can't live a lie, running for my life, I will always want you. El Plata surge en principio como un cabaret aragonés, que se llama, que es un lugar lujoso, con el año 1920, y estaba pues muy bien acondicionado. Era un sitio pues de lujo que duró poco y no debe tener un gran éxito, aunque la hostelería, entonces no se llamaba hostelería, se cambia muy rápidamente. Me parece que es en 1927 cuando los propietarios lo convierten en un baile taxi, que entonces se llamaba así, y pasa a llamarse Conga. Pues era un lugar de baile en el que los clientes llegaban, pagaban un dinero y, digamos, alquilaban, entre comillas, a una señorita para bailar los bailes de moda. Después de la guerra civil, en 1940, fue cuando cambió de nombre y de denominación y adquirió el nombre de Café Cantante El Plata. Entonces, para los que íbamos allí más como diversión o como estudiosos de lo pintoresco, pues era naturalmente muy divertido porque había gente de todo pelaje
y las intervenciones orales eran constantes, como en los antiguos espectáculos estabas viendo pues una especie de documental del antes de ayer, y ya si te avezabas pues también hablabas tú, etcétera, etcétera. La gente pues podía salir un espontáneo de los camerinos, que eran chiquitísimos, y luego la actitud de los músicos, 2 o 3 músicos, el batería, que era francamente, era lo más parecido a un funeral. Estaban siempre tristísimos, tocaban de malísima gana, no sé, era una cosa muy pintoresca también, pero que ayudaba al ambiente, ¿no? El saxofonista anuncia a Mari de Lis. El pianista comienza, el batería le sigue. Y cuando lleva 15 segundos cantando, se oye un estruendo encima del pianista, en la rejilla que había de los conductos del aire, y se cae un soldado encima del pianista. Esto ocurrió a principios de los 70, sería por el 71 o 72, y la cosa estaba en que había gente que sabía o pasaba de los váteres, de los retretes de los billares, que estaban a la izquierda del Plata, y sabían que pasando por allí les conducía hasta el camerino. Realmente lo que querían era al camerino a ver si veían algo por allí que no se viera en el escenario. Y en cuanto al Plata, la verdad es que son recuerdos muy divertidos de mí, porque yo lo descubrí siendo estudiante en la universidad, y era un momento en el que al Plata acudíamos estudiantes, militares, abuelos, gente que venía del pueblo, y la verdad es que los espectáculos eran muy divertidos, y sobre todo yo recuerdo la mezcla, y una mezcla que no te encontrabas en otros espacios en la ciudad. Hasta que fue cerrado en la década de los años 90, cuando la situación del tubo estaba ya llegando a un nivel de deterioro y de no futuro, pues casi definitivo. I knew you were gonna come to me, and here you are. You better choose carefully, 'cause I'm capable of anything and everything. Make me your Aphrodite, make me your one. Además, no habría que olvidar que desde finales de los años 50 y en los años 60 especialmente, toda esta zona estuvo condenada literalmente a desaparecer, porque en uno de los planes urbanísticos de la ciudad se sugería fuerte la posibilidad de prolongar el Paseo de la Independencia ni más ni menos que hasta la Plaza del Pilar o Plaza de las Catedrales, como se denominó en algún momento, de forma que se hubiera arrasado toda la parte, evidentemente, del tubo y mucho más allá. 2 concejales y medio, muy amantes del ladrillo, pretenden cargarse el tubo por oler a bocadillo. Afortunadamente este proyecto no se llevó a cabo y años después el tubo fue rehabilitado de alguna forma y ha, entre comillas, resucitado para las nuevas generaciones. Si nos ceñimos al concepto actual que tenemos de patrimonio cultural, el Plata y el Tubo son unos espacios y unos lugares que merecidamente deberían tener un reconocimiento de valor patrimonial. En primer lugar, porque son espacios de socialización, son lugares donde los zaragozanos, los aragoneses y todos los turistas vienen, se mezclan, tienen historia, tienen que ver con el lugar específico en el que se encuentran dentro de la ciudad, pero también tienen que ver con un elemento inmaterial, que es el tapeo, que es una costumbre, pero que es significativo y que forma parte de nuestras señas de identidad. There's no going back. There's no going back. There's no going back.